Hemos leído Esdras capítulo 1, del 1 al 4. Y hemos visto que en estos 4 versículos hay 3 cosas importantísimas que se refieren y que a lo largo del libro están. Y fíjese, esas 3 cosas que se refieren y que a lo largo del libro, en el libro están, son, en primer lugar, que el pueblo debe reconstruir el templo, ¿sí o no? ¿Qué dice Ciro? Jehová me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, versículo 2, que está en Judá. O sea, el rey persa dice, Jehová me ha mandado que le edifique un templo y le reedifica. Primera cosa, la reedificación del templo. Ese es el motivo para que regresen a Jerusalén. Número 1. El segundo punto que vemos y que constantemente se refiere aquí, ¿a quién le dice que retorne? En Esdras 1, el versículo 2. Y dice, lo leemos otra vez. Así ha dicho Ciro, rey de Persia. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Y ahí viene. ¿A quiénes le dice? ¿Quiénes son los que van a participar? Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén. Y versículo 4. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenme los hombres de su lugar con plata, y etcétera, y etcétera, etcétera. ¿A quién se dirige esta ordenanza? A todo el pueblo, no solo a los líderes, a todo el pueblo. Entonces, en primer lugar, está el mandato de reconstruir el templo. En segundo lugar, ¿quiénes deben hacer esa obra? Todo el pueblo es convocado para hacerlo. Y en tercer lugar, ¿qué va? Y mire, versículo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese, ¿qué? La palabra de Jehová por boca de Jeremías. Tercer lugar, la centralidad de la palabra de Dios, en otras palabras, Israel, el pueblo de Dios, Judá, antes de la división del reino del norte, el reino del sur. Todos esta gente judía, quien Dios había escogido como su pueblo, debería considerar ¿qué cosa? La palabra de Dios. Entonces hay 3 cosas importantísimas aquí. Y si uno las omite, comete lo que vamos a leer en el versículo 10. Bueno, que hemos leído en el versículo 9 y que hay una declaración en el versículo 10. En primer lugar, todo el pueblo está convocado para reconstruir el templo. En segundo lugar, hay que reconstruir el templo. ¿Quiénes van a hacer esa tarea? Todo el pueblo. Y en tercer lugar, deben tener presente que la palabra de Dios está cumpliéndose y se cumplirá conforme a los propósitos y designios del Señor. ¿Y qué muestra esto? Como decíamos al comienzo, que Dios es soberano y cumple su voluntad perfecta y eterna y gloriosa a través de hombres, situaciones, medios y circunstancias que Él usa para que éstas tengan su cumplimiento como tal. Ahora, hermanos, vamos al capítulo 10. ¿Y por qué hemos enfatizado esto? Porque lo dijimos cuando empezamos nuestra meditación en febrero de este año en el libro de Esdras. Y yo enfaticé fuertemente esto y dije, hermanos, tenemos presente estas 3 cosas. Ahora que estamos terminando el libro, en el capítulo 10, ¿qué importancia y relevancia tienen estas 3 cosas? En primer lugar, veamos lo que dice el versículo 1 del capítulo 10. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. ¿Quién está orando? Esdras. ¿Quién era Esdras? El escriba.
Si recordamos en el capítulo 7, ahí están las cualidades, la particularidad de Esdras. Versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñarla en Israel, sus estatutos y decretos. Era un hombre que era consciente de la centralidad de la palabra de Dios en su vida y en la vida del pueblo de Dios. Ahora, ¿por qué está orando Esdras? Porque hemos visto que en el capítulo 9 hay una confesión de pecados. Pregunta, ¿qué confesión de pecados hay en el capítulo 9? Lo leemos en el versículo 1. Esdras 9:1 dice, acabadas estas cosas de narrar cómo ha sido el retorno de Esdras a Jerusalén con toda la gente, con todo lo que tienen que ver y establecerse y todo lo demás, acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. ¿Cómo? ¿Los líderes del pueblo de Dios? Sí, los líderes. ¿Quiénes? ¿Los sacerdotes? ¿Quiénes más? ¿Los levitas? ¿Cómo? ¿Y qué abominaciones están haciendo? Versículo 2. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. A ver, entonces, ¿cuál era el pecado? Que los líderes, los sacerdotes, los levitas, los príncipes, como dice ahí el versículo 2, y los gobernadores han sido los primeros en cometer los matrimonios mixtos. Es decir, han dado a sus hijos o a sus hijas para que se unan con los hijos y las hijas de los pueblos paganos. Y Dios dijo que no deberían hacer eso, lo dijo desde el Deuteronomio. ¿Se acuerda que leímos en Deuteronomio 7? No te unirás no unirás a tus hijos con las hijas de las naciones paganas, no los unirás porque ellos te van a alejar de mí y vas a hacer cosas abominables delante de mí. No lo hagas. Así dijo Dios. ¿Qué atención es esta? A la palabra de Dios. Lo dijimos en Esdras desde el capítulo 1. La importancia de la palabra de Dios en la vida del pueblo para que haga lo que debe hacer. Leamos Deuteronomio capítulo 7. El tema esta mañana es cortito, pero la introducción es amplia porque debemos retomar varias cosas. Deuteronomio 7, versículo 1. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, ahí está, Deuteronomio 7 está diciendo, cuando entre el pueblo de Dios a la tierra prometida, dice, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Leveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Esas naciones lo vemos en el versículo 1 del capítulo 9 de esas, ¿no? Son nombres raros, ya. Y versículo 2 de Deuteronomio 7. Y Jehová tu Dios te haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. Y ahí está, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Versículo 3, no emparentarás con ellas. Ahí está, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. ¿Cuál es la razón? Versículo 4, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, quebraréis sus estatuas, destruiréis sus imágenes de acero y quemaréis sus esculturas en el fuego. ¿Qué le dijo Dios a Israel desde el Pentateuco, en el estado en el Sinaí, dándole su ley? No des tu hijo
a las hijas de las naciones paganas, ni al revés, porque te vas a alejar de mí. Hermanos, en Esdras capítulo 9, más o menos 1000 años, casi 1000 años después, sigue vigente que el pueblo ha dado a sus hijos y a sus hijas a las naciones paganas, idólatras. Dejaron a Dios de lado, adoraron a los dioses varios que tenían, de hacer muchos dioses, e hicieron abominaciones. Los cultos de estos pueblos eran abominaciones sexuales, abominaciones de todo orden, habían sacrificio a niños, habían de todas esas cosas que Dios reprobaba, y como se olvidaron de Dios, ellos habían caído en esas abominaciones. Ahí como dice el versículo 1, y hacen conforme a sus abominaciones. Esdras 9:1. Entonces, vamos al capítulo 10 de Esdras. Mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, pregunta, ¿por qué hacía eso Esdras? Porque el pueblo de Dios, empezando por los sacerdotes, siguiendo con los levitas, con los príncipes, con los gobernadores, han sido los primeros en hacer las uniones y las alianzas con las familias de los pueblos que Dios ha dicho que no se unan. Entonces, Esdras resalta la acción constante de Israel, desobedecer a Dios y hacer lo que a ellos les place. Entonces, esa confesión de Esdras es por los matrimonios mixtos, como dijimos la vez pasada. Se han unido con gente que no cree en Dios, con gente que adora a otros dioses y deja de lado a Dios. No tiene en cuenta en absoluto a Dios. ¿Ese era el pueblo de Dios? Sí, ese era el pueblo de Dios. ¿Y por qué están ellos ahora en Persia? Porque Dios los mandó al exilio, porque en años anteriores estaban haciendo exactamente lo mismo. ¿Se arrepintieron? No. Jeremías profetiza 40 años. ¿Le hicieron caso a Jeremías? No. Al contrario, querían matarlo a Jeremías. Y Jeremías dice, Dios permitirá que después del exilio retorne. Y hemos leído en Esdras 1:1 para que se cumpliese la palabra de Dios anunciada por ¿quién? Por Jeremías. Hermanos, vemos cómo la palabra de Dios se cumple. ¿Por qué? Porque Dios es el Señor de la historia. ¡Qué suerte! ¡Uy, qué mala suerte! No, no hay suerte ni mala suerte. Hay designio de Dios y propósito de Dios. Uy, pero me va mal. ¿Por qué te va mal, hermano? Ah, es que sabes que no pago mis impuestos y me ha caído una multa. Paga tus impuestos, pues, hermano. No evadas, no robes al Estado. Es duro decirlo, pero es la verdad. Uy, pero Diosito no me ayuda. ¿Cómo? ¿Diosito va a ayudar a un evasor de impuestos? ¿Se da cuenta cómo vemos las cosas? ¿Se da cuenta cómo Israel veía las cosas? Ay, esa chica es muy simpática, guapísima. Ay, ese muchacho guapísimo, ese debería ser pareja de mi hija, debería ser pareja de mi hijo. Ya unámoslo, pues. Oye, pero si yo he dicho que no, no te preocupes, ya nosotros hablamos con ellos. Israel estaba lejos del Señor. Pregunta, hoy día en el siglo XXI, ¿será algo parecido? ¿Será igual? ¿O será peor? Esdras lloraba postrado en el piso en la casa del Señor. Dice el versículo 1. ¿Y qué pasó? Dice el versículo 1 de Esdras 10, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres, niños. ¿Qué? ¿La Biblia menciona a los niños? Sí, pues. Ya, deja a los chiquitos ahí nomás, ya, son muy pequeños. No. Instruye al niño en su camino, desde pequeñito. Enséñale a tu hijo a orar, a darle gracias a Dios, a temer a Dios. Desde pequeñito, desde chiquito, no lo entiende. Eso decimos nosotros. ¿Y cómo no se entiende las otras cosas? Si la palabra de Dios no lo va a entender, postrado ante el Señor por el pecado del pueblo.
una pregunta, hermanas y hermanos. En este capítulo 10 está la respuesta del pueblo a Dios, ¿no? Y cómo va a enfrentar ahora las consecuencias de este pecado. Y vemos que hay una oración, vemos ahí que hay una confesión, hay un lamento de parte de Esdras y del pueblo que se juntó a él, una muy grande multitud de hombres, mujeres y niños. O sea, lo que podemos ver aquí, hay un lamento y una contrición por el pecado que ha cometido el pueblo de Dios. ¿Estaban los que habían pecado? Sí. ¿Hombres y mujeres? Sí. ¿Y por qué no dicen, pues? Hay un problema acá. Cuando hay pecado, ¿qué hacemos? Hay que confesarlo. Según este pasaje de Esdras 9 y 10, es los sacerdotes, los levitas, los gobernadores y los príncipes. O sea, las autoridades. Si las autoridades están mal, ¿cómo va a ir el pueblo? Mal. Es muy clara la palabra de Dios. ¿Qué dice entonces el versículo 2? Enfrentando las consecuencias de este pecado. Versículo 2. Viene la confesión. Mire, entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto aún hay esperanza para Israel. Hay un lamento, sí, hay una confesión, sí, hay un reconocimiento de uno de esos líderes, al menos uno salió a decir eso. ¿Y qué dice este hombre? No, las mujeres nos engañaron. No, dice, nosotros hemos pecado. Confesión es reconocimiento del pecado cometido por uno ante Dios. Hemos pecado. ¿Contra quién? Contra nuestro Dios. ¿Por qué? Porque hemos tomado mujeres extranjeras de la tierra. ¿Y qué pasa con las mujeres extranjeras? ¿Son un problema? Particularmente en este contexto de Esdras 10, es que esos pueblos no creían en Dios. Hoy día, siglo XXI, casi 26 siglos o 25 siglos después, en muchos países en el mundo, no podemos decir todos, pero en muchos, la gran mayoría de países en el mundo, la palabra de Dios es predicada, es anunciada, es creída, es recibida. Bendito sea el Señor. Pero en ese entonces, no conocían la palabra de Dios. Ni hombres, ni mujeres. Esa es la misión de Israel. Tú recibe mi ley. Este es mi pacto contigo. Y Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y ese mandamiento se cumple ahora. Amén. Bendito sea el Señor. Pero en ese entonces no. Entonces un hijo de Dios y tenía la intención de adorar a Dios. Pero su pareja no. Iba a adorar a otros dioses, a imágenes. Y ofrecía ofrendas y sacrificios que eran abominables a los ojos de Dios, como las relaciones sexuales colectivas, como el sacrificio humano. Y el pueblo de los hijos de Dios participaba en eso. La Biblia no es exhaustiva en el detalle, pero después vemos y observamos, wow. Entonces este hombre llamado Secanías confesó su pecado. Hermanos, miren lo que dice. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza
para Israel. Han pasado 2500 años más o menos. ¿Aún hay esperanza para este mundo? Sí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Una vez que hemos confesado el pecado, hay que arrepentirnos. Y ahí viene la parte número 3 que quiero resaltar. Y eso lo vemos en el versículo 3 esencialmente. ¿Qué dice el versículo 3? Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios. Este hombre, Zacarías, está diciendo, hay esperanza. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hagamos pacto con nuestro Dios. Y mire lo que dice. Son palabras mayores, ¿eh? Hay que pensar lo que esto significa. Que despediremos a todas las mujeres. Uno, mire lo que es más dramático, tan dramático como eso. Y los nacidos de ellas. Uy, pero están chiquititos. Y los nacidos de ellas. Según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios. Y hágase conforme a la ley. ¿A cuál ley? A la ley de Dios. Eso lo vimos en Esdras capítulo 1, en Esdras capítulo 2, en el 3, en el 4, en el 5, 6, 7, 8, 9. Llegamos al 10 y se enfatiza la importancia, la centralidad de la palabra de Dios. Y hoy día, siglo XXI, 26 siglos después de este incidente, sigue siendo la centralidad de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, ¿a quién presenta? A Cristo el Señor. A Cristo nuestro Salvador. A Cristo nuestro Señor. Si bien es cierto aquí, en el Antiguo Testamento no se habla de Cristo, pero sí hay prototipos de gente que ayuda a los líderes. Esdras decía, escudriñemos la palabra, estudiemos la palabra, enseñemos la palabra, practiquemos la palabra. ¿Qué dijo el Señor Jesús? El que me ama, ¿qué va a hacer? ¿Va a leer la palabra? Sí. ¿Va a estudiarla? Sí. ¿Va a obedecerla? Sí. Entonces lo que decía Esdras era es el mensaje de Cristo. Son instrumentos de Dios que en el Antiguo Testamento nos ayudan y llevan a entender el mensaje de Cristo para ese pueblo en la antigüedad. Entonces este hombre, Secanías, dice, estamos mal, confesó su pecado y se arrepiente. El arrepentimiento tiene que ver allí. Si con la conversión, la fe, con el separarse, el apartarse de su pecado. Aquí se podría hacer un estudio de teología sistemática referido a esos temas, pero no es esa la idea. Vamos a exponer la palabra. Hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas. Hermanos, esto es algo muy difícil, ¿o no? Por supuesto que sí. Dios no lo dijo en los tiempos de Moisés. Lo hemos leído en Deuteronomio 7. Y les habría sido fácil cuando ya estaban en Canaán y estaban haciendo alianzas y los jueces los demandan y denuncian. No, eso está mal, no hay que hacer. Mataban a los jueces. Cállate, sí, que ve, mataban a los jueces. Así es. O sea, el pueblo se ensañó contra los mensajeros del Señor. ¿No mataban a los profetas también? Por supuesto que sí. Entonces ha llegado a una situación tal que tienen que cortar de raíz. Que despediremos a todas las mujeres. Está hablando un varón. Pero no solamente el caso de matrimonios de varones judíos con mujeres no judías. También eran mujeres judías con varones no judíos. Entonces, hagamos pacto con nuestro Dios que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas. ¿Cuál es el criterio? Según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios. Hágase conforme a la ley.
Ellos tomaban como criterio, como base, como plataforma, como principio, ¿qué cosa, hermanos? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios en Deuteronomio 7, que hemos leído, dice, no te unirás con mujer extraña, con hombre extraño tampoco. No, pero a mí me gusta. No, acá no hay gustos o preferencias. No, es la ley del Señor. A ver, una pregunta. Génesis 3. Vamos a Génesis 3. Cuando la serpiente está seduciendo a Eva, le presentó algo horrible, algo pestilente, podrido, descompuesto. ¿O qué le ofreció la serpiente a la mujer? A ver, pensemos, ¿qué le presentó algo detestable? Ese fruto está podrido y no siente su hedor. Mira su apariencia, todo feísimo, horrible. A ver, leamos Génesis 3. Y dice ahí, versículo 6. Y vio Génesis 3, 6, dice. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Qué bueno, creación del Señor. Pero ese árbol en particular no. Ahí dice que el árbol, del fruto de ese árbol no comas. Ya comenzó la primera falta, que era bueno para comer. ¿Qué más dice? Y que era árbol agradable a los ojos. Ajá. Entonces el pecado tiene un medio que es horrible, detestable, nauseabundo, apestoso, sácalo. No, es agradable. Agradable. ¿Qué más dice que es? Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ok, bien. Entonces, el pueblo de Israel, las chicas de Israel o de los judíos, los chicos de los judíos, veían mujeres, veían varones, respectivamente. ¿Y qué veían? Probablemente que eran muy guapos, muy simpáticos, muy hermosas, muy bellas esas mujeres. ¿Y qué pasaba? Se unían. Entonces lo que vemos aquí, hermanos, en Esdras, el capítulo 10, es que la palabra de Dios se ha ignorado. Y ahora, en esta confesión, en este arrepentimiento, Secanías, uno de los tantos, muestra que realmente lo que han hecho es contrario a la ley de Dios. Y entonces, ¿qué dice el versículo 4? Levántate, porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. O sea, el mismo infractor, el mismo que había cometido este pecado, el mismo que había desobedecido a Dios tal como dice la ley, ha reconocido, ha confesado, se ha arrepentido, se ha dado cuenta que eso está mal delante de Dios. ¿Y qué le dice a Esdras? Porque Esdras era la autoridad ahí. Levántate, porque esta es tu obligación. ¿Cuál es la obligación de Esdras? Que al leer la palabra, el pueblo viva conforme a la palabra de Dios. Y todo aquello que está mal, se corrija. A ver, un momentito. ¿Dónde está el modelo? Podemos irnos al Evangelio de Mateo, el versículo 23. Ya me estoy excediendo un poquito del tiempo, pero necesito para entender bien la palabra del Señor. Podemos abrir nuestra Biblia en Mateo, el capítulo 23. Es un pasaje bastante extenso. Verdaderamente sí. Tiene 39 o 36 versículos. No vamos a leer esto. El Señor Jesús, ¿qué hacía con aquellos opositores o falsos maestros? El Señor Jesucristo los confrontaba. Ese es el modelo del Señor. Al error, al pecado se combate. Así es la posición del Señor Jesucristo. Y mire lo que dice Mateo capítulo 23.
Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y usted va a leer desde el versículo 4 hasta el 35, hasta el 36 en realidad, todas las observaciones que el Señor Jesús les hace. Y los confronta. Oiga, decirle a un religioso, eres un escriba y fariseo y eres hipócrita. Mire versículo 14, versículo 15, versículo 16, incluso el versículo 17 le dice insensatos y ciegos, versículo 19, necios y ciegos, y mire lo que dice el versículo 23, hay de vosotros escribas fariseos hipócritas que diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe, y sigue una serie de calificativos muy duros, muy severos. El modelo del Señor Jesús, ¿cuál es? Al error se combate. No hay que ser, no. Y va y confronta a estos falsos maestros. Pero ¿qué vemos en Esdras aquí? Viene el hombre infractor, el que confiesa el pecado, Secanías, y vemos que participa de esa confesión, hace la confesión, se arrepiente de lo que ha hecho, y entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que Esdras debe hacer lo que corresponde. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Versículo 5. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes, los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. La idea es, la enseñanza de la palabra del Señor muestra aquí, se va a proceder conforme a la palabra. Hermanos, aquí en esta meditación de enfrentando las consecuencias del pecado, sí, puede haber un lamento, nos lamentamos, pero ahí quedó. No es suficiente. Nos lamentamos muchas veces de cuántas cosas. ¿Realmente reconocemos que he hecho mal? ¿Realmente reconocemos que hemos hecho contra la palabra del Señor? Y ahí puede quedar. No es suficiente. Puede ir el paso 2. Enfrentar las consecuencias del pecado es, muy bien, ¿te duele? ¿Te has dado cuenta que está mal? Sí, confiesa al Señor. Pero se puede quedar ahí. Hay cambio de actitud. Hay un reconocimiento. Falta. Y tiene que ser completo. Por eso la palabra de Dios muestra esto. Hay un lamento por la desobediencia a Dios, por el pecado cometido. Se reconoce, se confiesa, pero viene la tercera parte que es la evidencia que los dos anteriores se han dado. Arrepentimiento. Y eso tiene que ver con la conversión, tiene que ver con la fe en el Señor. Eso no lo hago yo porque soy buenito, no. Eso lo hace el Señor. El arrepentimiento tiene que ver con la conversión, volverse. ¿A quién se volvió este hombre en su confesión, en su expresión? Versículo 3. ¿Hagamos pacto con quién? ¿Contigo, Esdras? No. ¿Con los sacerdotes? No. ¿Con quién? Con nuestro Dios. Entonces el arrepentimiento tiene que ver con la conversión a Dios. El arrepentimiento tiene que ver con la fe en Dios. El arrepentimiento tiene que ver con dejar lo malo que estoy haciendo y volverme a Dios. ¿Se entiende la diferencia? Esa es enfrentar las consecuencias del pecado. Entonces, hagamos pacto con nuestro Dios. ¿Y en qué consiste la evidencia que se ha dado cuenta que ha hecho mal, que se ha arrepentido, se ha convertido? Mire lo que dice.
despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ellas. En otras palabras, se abandona el pecado. Hermanos, ¿eso es fácil? Eso es fácil. Para el hombre es imposible. Ah, no, yo soy muy espiritual. No, acá no hay atletas ni líderes espirituales. La palabra muestra gente quebrantada por el Espíritu de Dios, ayudado por Dios, para vivir como Dios quiere que viva. ¿Entiende? Entonces, la conversión y la fe tienen que ver con el arrepentimiento. Si no hay conversión, no es genuino lo anterior. Puede ser una cuestión emotiva, sí, me siento muy mal. Puede ser, sí, he reconocido. No, pero ¿te has arrepentido? Arrepentido es apártate. Despediremos a las mujeres y a los nacidos de... ¿Usted sabe lo que significa eso? Los que somos padres, yo esto he leído cuando era adolescente, cuando estaba en la universidad. Es un nivel que uno tiene de comprensión. Cuando se tiene hijos, cuando se tiene hijas, y tienes que atentar contra ellos, esas son cosas mayores. Estás dispuesto a dar tu vida por tu hija y por tu hijo. Y no lo piensas dos veces, porque así es. Estos hombres ahora tienen que despedir y tienen que alejar a esas mujeres, a esos hombres también, a esas niñas y a esos niños nacidos de ellos. ¿Dios dijo eso en su palabra? Sí. ¿Es duro? Por supuesto. Qué difícil. ¿Sabe qué? Y mire lo que dice al final del versículo 3. Es importantísimo lo que dice Secanías. Hágase conforme a la ley. Hágase conforme a la voluntad de Dios. Hágase conforme a la palabra de Dios. ¿Eso lo puede hacer el hombre? No. Y aquí no hay psicología de masas, que tengo que quebrar mi voz, hablar medio melodiosamente y sensibilizo, le pongo musiquita de fondo para que cuando yo le hable de volverse al Señor, entonces se siente mal. No, esas son manipulaciones psicológicas que se hacen y lo vemos a diario. Acá habla de la verdadera conversión, de la verdadera fe en el Señor, que involucra, que describe ese arrepentimiento genuino. Y por eso este hombre le dice, levántate, Esdras, tú eres el responsable, tú tienes que ver con esto, estamos contigo, y pon mano a la obra. Qué difícil. Pero cuando usted está frente a Dios, amada hermana, amado hermano, ¿quién prima? ¿Mis sentimientos? ¿Qué prima? ¿Mi subjetividad? Prima la voluntad de Dios. Y si Dios te dijo, no te unas, si Dios dijo, no te acerques a esa gente, lo que tienes que hacer ahora es despídela o despídelos con los chicos, con las hijas, con todo lo que significa tu relación con esas personas. ¿El hombre no puede hacer eso? No. Por eso la salvación es de Dios. El convencimiento es de los hombres. La conversión es obra de Dios. Porque su espíritu te convence del pecado y te vuelve a Cristo. ¿Eso lo puede hacer el hombre? No. Entonces, ¿qué nos muestra Esdras? Hay que reconstruir el templo. Pero ese templo que se reconstruye en los tiempos de Esdras y de Nehemías, y después en el tiempo del Señor Jesucristo, yo no tengo tiempo para desarrollar porque ahí había otro punto para desarrollar, apunta, señala a Cristo. Y en Apocalipsis 21-22 y en 1 Corintios se ve eso, pero no voy a tocarlo ahora porque el tiempo ya nos ganó. Pero mire, en la próxima exposición voy a tocar esa parte. Pero entonces, ¿cuáles son las consideraciones
importantes para enfrentar las consecuencias de nuestro pecado. En primer lugar, yo debo reconocer lo que Dios ha hecho por mí. Y lo que Esdras refiere allí es una confesión. Y eso es algo importante que nosotros debemos tenerlo presente. Que hay una, perdón, ahí está. Ahí hemos puesto en nuestras indicaciones, Esdras reconoce el pecado del pueblo, sí. El pueblo se arrepiente de su pecado, sí. Y el pueblo hace un pacto con Dios, sí. Se ha dicho, del versículo 6 hasta el 44 vamos a ver que eso se cumple. Y eso lo veremos en una próxima meditación de la palabra de Dios. Hermanos, el Señor nos ayude a vivir conforme a su palabra. Bendito sea el Señor que tiene misericordia de cada uno de nosotros. ¿Y nos equivocamos? Sí. Y debemos confesar nuestro pecado. Sí, ahí como hemos visto. Pero significa que te arrepientes, te das cuenta que está mal. Y necesitas de la ayuda de Dios para apartarte de aquello que está mal. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te agradecemos por este momento que tú nos das. Te damos gracias, Padre nuestro, por tu palabra expuesta en esta mañana. Nos ayudes a poder considerarla en nuestras vidas. Señor, ayúdanos porque necesitamos de tu sabiduría, tu dirección, y tú obres en las mentes y en los corazones de cada uno de los que escuchamos esta palabra, Señor. Te damos gracias, Padre bendito. Tu palabra no vuelve a ti vacía, dice, Señor, porque es de bendición para los que la creen, la reciben. Pero también, Señor, tu palabra es juicio y condenación para el que no hace caso a ella. Ayúdanos, oh Señor bendito, a tomar esa decisión sabia dirigida por ti para retomar nuestro compromiso de vida contigo. En Cristo Jesús, oramos así. Amén.